Buenas tardes, bienvenidos a Casos Criminales. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en Estados Unidos. Fue el primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annette y Lionel Humbert Dahmer. Tuvo una infancia normal, pero cuando este tenía 10 años, sus maestros comenzaron a notar un cambio en el temperamento de Jeffrey, pero lo relacionaron con que su padre no estaba mucho en casa, ya que estaba cursando la universidad y que su madre había sido diagnosticada con una enfermedad mental, depresión, y cada vez pasaba más tiempo en cama. Además, se sabe que intentó acabar con su vida en una ocasión, pero no lo logró, por lo cual nunca le pusieron suficiente atención a Jeffrey. Dahmer había sido un niño energético y alegre, pero este se volvió notablemente apagado después de una doble cirugía a la cual fue sometido. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora de la escuela detectó en él signos de abandono debido a la ausencia de su padre y a la enfermedad de su madre, los cuales aumentaron con el segundo embarazo de su madre. En octubre de 1966, la familia se mudaría a Doylestown, Ohio, cuando Joyce, la madre de Dahmer, dio a luz a su segundo hijo. Jeffrey pudo elegir el nombre, por lo cual le puso David. Ese mismo año, su padre se graduó como químico y comenzó a trabajar. Desde temprana edad, Dahmer comenzó a mostrar interés en los animales muertos. Esto comenzó cuando observó a su padre diseccionar un animal. A Dahmer le fascinaba el tronido de los huesos, así comenzó su afición por diseccionar animales. En 1968, la familia se trasladó a un domicilio de Bath en el condado de Summit, Ohio. La casa se encontraba en un terreno de un acre y medio bosque con una pequeña cabaña, en la cual Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes y esqueletos de animales pequeños. Algunos restos los conservó en frascos con formaldehído. Tanta era su inquietud que le preguntó a su padre qué pasaría si los huesos se pusieran en lejía. Lionel, padre de Dahmer, complacido con lo que creía era curiosidad científica de su hijo, le enseñó a blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Dahmer comenzó a recoger animales muertos e incluso atropellados, a los cuales diseccionaba y enterraba junto a su cabaña. En ese mismo año, la madre de Dahmer comenzó a aumentar el consumo diario de fármacos, lo que minimizó el contacto con su esposo e hijo. A los 14 años, comenzó a beber. Este solía decir que el alcohol era su medicina. Era una persona muy poco comunicativa y era visto como una persona muy educada e inteligente, pero el cual sacaba notas medias. Era un gran jugador de tenis y por poco tiempo formó parte de la banda del Instituto River, en el cual estudiaba. Cuando Dahmer llegó a la pubertad, se dio cuenta que le atraían las personas del mismo sexo, pero nunca se lo comentó a sus padres. Al inicio de su adolescencia, Dahmer tuvo una breve relación con otro adolescente, a lo que Dahmer comenzó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina y sumisa. Al paso del tiempo, sus fantasías fueron tornándose más y más turbias, al grado de que la disección le causaba placer. Cuando tenía 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y usarlo íntimamente. De hecho, este en una ocasión se escondió entre los arbustos con un bat de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día, aquel joven no pasó por el lugar. Al contrario de su infancia, Dahmer se convirtió en el payaso de su clase, ya que le encantaba hacer bromas, a las cuales llamaron hacer un Dahmer. Estas consistían en bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales. En ocasiones realizaba bromas para obtener dinero y poder comprar su bebida. En 1977, las calificaciones de Dahmer disminuyeron, por lo que sus padres optaron por contratar un profesor, pero no tuvo éxito. En ese mismo año, sus padres intentaban salvar su matrimonio, asistiendo a terapia de pareja. Sin embargo, siguieron discutiendo con frecuencia. Terminó de romperse cuando Lionel descubrió que su esposa Joyce había tenido una breve aventura en septiembre de 1977. Ambos decidieron divorciarse. En 1978, Lionel se marcharía de la casa
En mayo de 1978, Dahmer se graduó. En la primavera de ese año, Joyce, la madre de Dahmer, y su hermano se mudaron a la casa de uno de los familiares en Chippewa Falls, Wisconsin, dejando solo a Dahmer, recién cumplidos los 18 años. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, 3 semanas después de su graduación. El 18 de junio, tras recoger a un joven de 19 años, llamado Stephen Mark Hicks, lo llevó a su casa con el pretexto de beber. Hicks, quien le había pedido a Dahmer que lo llevara a un concierto de rock en Chippewa Lake Park. Por tal motivo, fue que aceptó ir con Dahmer a su casa, con la promesa de tomar unas cervezas para después ir al concierto. Al ver el torso sin ropa de Hicks, Dahmer recordó aquella fantasía que tenía con el corredor y despertó sus deseos. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse, pero Dahmer no quería que se fuera, por lo cual lo golpeó con una mancuerna de 10 libras. Mientras cayó al suelo, Dahmer lo estranguló hasta quitarle la vida con la barra de la mancuerna. Luego lo despojó de la ropa, tocando su torso, para posteriormente autocomplacerse, mientras estaba arriba del cuerpo. Al siguiente día, Dahmer diseccionó el cuerpo de Hicks en su sótano, para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverla en ácido, tirando la solución por la taza del baño. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo para después tirar los restos en el bosque que se encontraba detrás de su casa. Después de 6 semanas del asesinato de Hicks, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a su casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. En agosto, Dahmer matriculó para la Universidad Estatal de Ohio, con la esperanza de especializarse en negocios, pero debido a su adicción a la bebida, no le iba bien en la escuela, y aunque su padre había pagado por adelantado el segundo trimestre, Dahmer abandonó la universidad después de solo 3 meses. En enero de 1979, a petición de su padre, Jeffrey se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó entrenamiento básico en el Fuerte McLean, en Annington, Alabama, antes de formarse como especialista médico en combate del 2º Batallón, 68 Regimiento Blindado, 8ª División de Infantería. Debido al abuso de la bebida, Dahmer y su rendimiento se deterioró en marzo de 1981. Se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja. El 24 de marzo de 1981, Dahmer fue enviado a Fort Jackson, California del Sur, para ser interrogado, y se le proporcionó un boleto de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde, Dahmer dijo que no se sentía listo para volver a casa, ya que no quería enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Miami Beach, Florida, tanto a que estaba cansado del frío como el por qué quería vivir su propia vida. En Florida, Dahmer encontró un trabajo en un delicatessen, alquilando una habitación en un motel cercano. Sin embargo, gastaba la mayor parte de su salario en su bebida, lo que provocó que pronto fuera desalojado del motel por falta de pago. Al principio, Dahmer estaba muy cómodo pasando las tardes en la playa mientras seguía trabajando, pero un día llamó a su padre y le pidió volver a Ohio, en septiembre de ese mismo año. Tras su regreso a Ohio, Dahmer vivió inicialmente con su padre y madrastra e insistió que le dejaran numerosas tareas para ocupar tiempo mientras buscaba trabajo. Siguió bebiendo en exceso y fue arrestado, teniendo que pagar una multa de $70 y una condena de 10 días en la cárcel. El padre de Dahmer intentó que éste dejara la bebida, pero no lo logró. En diciembre de 1981 enviaron a Jeffrey a vivir a West Allis, Wisconsin, con su abuela, el único miembro de la familia que le demostraba afecto. Su padre esperaba que viviendo con su abuela, Jeffrey cambiara y se hiciera más responsable, dejando de beber y encontrando un trabajo. Al principio, la convivencia con su abuela era armoniosa. La acompañaba a la iglesia, realizaba tareas domésticas, buscaba activamente trabajo. A principios de 1982, Dahmer encontró un empleo como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee, donde mantuvo ese trabajo por un lapso de 10 meses antes de ser despedido. Dahmer vivió sin empleo por 2 años
y subsistía del dinero que le daba su abuela. Poco antes de perder su trabajo, Dahmer fue arrestado por exposición indecente el 8 de agosto de 1982 en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin. Se le observó exponerse en un lugar público donde había niños y mujeres. Por este incidente fue condenado y multado con $50 más las costas judiciales. En enero de 1985, Dahmer fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de Milwaukee, donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 días a la semana, con los sábados libres. Tras un incidente en la biblioteca pública West Alice, en el cual un hombre le diera una nota donde le propusiera un encuentro, aunque Dahmer no contestó la proposición, este despertó en su mente la fantasía del control y dominio, comenzando a familiarizarse con los bares, baños y librerías gay en Milwaukee, del cual se sabe que también se robó un maniquí masculino de una tienda de ropa, al cual utilizó para estimulación, hasta que su abuela descubrió el objeto guardado en un armario y le exigiera deshacerse de él. Para finales de 1985, Dahmer comenzó a frecuentar los baños al que él les llamaba lugar de relax. Pero poco tiempo después se frustró, ya que su fantasía era que los hombres con los que estaba no se movieran. Por ello, optó por usar somníferos para dormir a sus parejas, a los cuales les daba una bebida con sedantes, para luego esperar a que se durmieran para realizar diversos actos. Para tener la adecuada medicación, Dahmer consultó a un médico, al cual le dijo que trabajaba por las noches y requería las pastillas para ajustarse en su horario. Después de unos 12 casos de estar con hombres y dejarlos sedados, la administración de los baños corrió a Dahmer y le prohibió la entrada al sitio, pero esto no lo detuvo, ya que comenzó a utilizar habitaciones de moteles para continuar con esta práctica. Pero las fantasías de Dahmer no terminaron ahí, ya que al ver en el periódico la noticia sobre la muerte de un joven de 18 años, concibió la idea de robar el cuerpo recién enterrado para llevárselo a su casa, pero al no poder desenterrar el cuerpo, abortó su plan. El 20 de noviembre de 1987, mientras seguía viviendo con su abuela, conoció a un hombre de 25 años, de Ontagon, Michigan, de nombre Steven Tuomi, en un bar, y lo convenció de que fuera con él al Hotel Ambassador, en Milwaukee, en donde Dahmer había alquilado una habitación para pasar la noche. Tras aceptar la invitación de Dahmer, su intención era sedar a Tuomi, recostarse al lado de él y explorar su cuerpo mientras Tuomi dormía. Sin embargo, algo pasó, ya que la mañana siguiente al despertar, Dahmer encontró a Tuomi tirado en el suelo bajo la cama, con el pecho aplastado y con hematomas, y con un rastro hemático en la comisura de la boca. Además, los puños de Dahmer estaban con hematomas y golpes, como si hubiese golpeado a alguien hasta el cansancio, sin poder recordar qué era lo que había pasado. Para deshacerse del cuerpo, Dahmer compraría una maleta grande. Al guardarlo en esta, Dahmer lo llevaría a la casa de su abuela. Allí, una semana después, separaría la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego, fileteó los huesos de la carne, lo suficientemente pequeños para poder manipularlos, para luego colocar los huesos en bolsas de plástico para basura, envolviéndolos en una sábana, y después los molió con un mazo. Ese proceso le tomó 2 horas para desmembrar el cuerpo, para después deshacerse de él, tirándolo a la basura, con excepción de la cabeza. Durante las 2 semanas siguientes del asesinato de Tuomi, Dahmer conservó la cabeza envuelta en una sábana, para después servirla con una solución llamada Soliex, un detergente industrial a base de lejía, en un esfuerzo máximo por conservar el cráneo, pero debido al blanqueo con el que limpió el cráneo, este se volvió frágil, y Dahmer terminó rompiéndolo, pulverizándolo y terminó desechándolo. Tras el incidente con Tuomi, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas para poder satisfacer sus instintos, de las cuales la mayoría se encontraba visitando bares gay o sus alrededores, para llevarlos a la casa de su abuela para sedarlos con somníferos, antes o después de mantener relaciones. Ya que estaban inconscientes, terminaría con su vida estrangulándolos. 2 meses después del asesinato de Tuomi, Dahmer encontró a un joven de 14 años, nativo americano, llamado James Doxtator. Dahmer lo atrajo a su casa, ofreciéndole $50 para que posara sin ropa para unas fotos.
En su casa en West Allis mantuvieron relaciones antes de que Dahmer lo sedara y lo estrangulara en el piso del sótano, dejándolo ahí durante una semana, antes de desmembrarlo de forma muy parecida a lo que hizo con Tuomi. Para deshacerse de los restos, Dahmer los tiró a un contenedor de basura, exceptuando el cráneo, que hirvió y limpió con lejía, pero al ver que los restos habían quedado demasiado frágiles debido al proceso al cual los sometió, Dahmer terminó por pulverizar los restos. El 23 de abril, Dahmer atrajo a otro joven a su casa. Sin embargo, al darle el café con somníferos, Dahmer escuchó a su abuela llamarlo, diciéndole: ¿Eres tú, Jeff? Aunque Dahmer respondió a su abuela, esta sospechó que no estaba solo, a lo cual observó que Dahmer no lo estaba. Debido a esto, Dahmer no pudo acabar con la vida del joven, sino que esperó a que estuviera inconsciente para abandonarlo en el Hospital General del Condado. En septiembre de 1968, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara derivado a su manera de beber y por llevar jóvenes a su casa a altas horas de la noche, sin su consentimiento, y en parte a los olores que emanaba el sótano, como el garage, por lo cual Dahmer encontró un apartamento de una habitación en la 808 de la calle 24 Norte, al cual se mudó el 25 de septiembre. 2 días después fue arrestado por sedar y acariciar indebidamente a un menor de 13 años, al que había llevado a su departamento con pretexto de fotografiarlo. El padre de Dahmer contrataría un abogado llamado Gerald Boyle para defender a Dahmer a petición de este. Dahmer se sometió a diferentes pruebas psicológicas ante sus próximas audiencias judiciales, las cuales revelaron que este alberga profundos sentimientos de alienación. Esto se refiere a que una persona carece de percepción de identidad o tiene un distanciamiento de la realidad. Una segunda evaluación reveló que Dahmer era una persona impulsiva, desconfiado de los demás y consternado por falta de logros en su vida. Al igual, se detectó que sufría de un trastorno esquizoide de la personalidad. El 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de seducir a un menor de edad con fines inmorales, aunque la sentencia fue suspendida en mayo del mismo año, por lo que se trasladó a la casa de su abuela. 2 meses después de su condena por agresión sexual, Dahmer acabó con la vida de su quinta víctima, un joven de 24 años llamado Anthony Sears, al que conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989. No planeaba llevar a nadie a casa, pero Sears entabló conversación con Dahmer, por lo cual se dieron las cosas. Tras estar juntos, Dahmer lo sedó para luego estrangularlo. A la mañana siguiente, Dahmer colocaría el cuerpo en la bañera de su abuela. Ahí lo decapitó e intentó desollarlo. Luego lo descuartizó, pulverizó los huesos y los tiró a la basura. En este caso, Dahmer conservó la cabeza, ya que Sears le parecía extremadamente atractivo, después guardándolos en una caja de madera, que luego colocaría en el casillero del trabajo. Cuando Dahmer se volvió a mudar, este se llevaría los restos con él. El 23 de mayo de 1989, Dahmer fue condenado a 5 años de libertad condicional y a 1 en el centro penitenciario con permiso de trabajar, a fin de que pudiera conservar su empleo, al igual que se le registró como agresor sexual 2 meses antes de su salida del campo de trabajo. Dahmer salió de este régimen debido a su inicio de libertad condicional de 5 años. En mayo de 1990 se mudó a los apartamentos Oxford, ubicados en la calle 25 Norte de Milwaukee, situado en una zona de alta criminalidad, ya que era para lo que le alcanzaba, dado a que este estaba a bajo costo. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio en la calle corriendo, a lo cual lo interrogaron. La policía decidió investigar, así que se dirigieron al apartamento de Dahmer, a lo que tocaron la puerta de Dahmer y negó los hechos, pero colaboró con los policías. Dahmer no contaba con que los policías decidieran entrar y revisar la casa. Al revisar la habitación de Dahmer encontrarían varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero no lo logró y fue capturado. Al revisar el apartamento, los policías encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos.
En la recámara encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón encontraron un esqueleto completo y completamente limpio, un cuero cabelludo diseccionado y un tambo de 260 litros de ácido, con 3 torsos y partes humanas, así como restos hemáticos en las paredes. Tras darse la noticia, vecinos de Dahmer quedaron horrorizados a tal magnitud de disparar a la puerta de Dahmer tras las noticias de aquellos crímenes. Los psiquiatras que evaluaron a Dahmer dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue rechazado. Al principio, Dahmer habría negado los hechos, pero tras las pruebas recabadas en su contra terminó aceptándolo todo. El jurado lo declaró mentalmente sano y como consecuencia finalmente sentenciado el 17 de febrero de 1992 a 15 cadenas perpetuas consecutivas y fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin, en donde fue entrevistado por un perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Reiser, a lo que este conocido investigador llegó a la conclusión de que Dahmer era un peligro para la sociedad y debía permanecer encerrado por el resto de sus días, pero recalcó que Dahmer debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, dado que era un enfermo mental. Dahmer admitió haber practicado canibalismo y haber comido los bíceps de una de sus víctimas. Declaró también que las 3 cabezas encontradas en su congelador pertenecían a sus últimas víctimas. Dahmer acabó con la vida de 14 hombres, 9 de sus víctimas de raza afroamericana. Dahmer insistía que la raza de sus víctimas era incidental para él, y lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo. Estas afirmaciones habrían sido respaldadas por los estudios forenses, cuyo análisis antropológicos revelaron que las víctimas compartían similitudes morfológicas, sugiriendo que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de sus víctimas fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido sedadas, a excepción de su primer víctima, la cual terminó con su vida de un solo golpe en la cabeza, y su segunda víctima, a la cual lo privó de la vida a base de golpes, con otra víctima en 1990 de nombre Ernest Miller, el cual perdió la vida por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte en su arteria carótida. A 4 de sus víctimas, Dahmer en 1991 les practicaba agujeros en el cráneo, en los cuales les inyectó ácido clorhídrico o agua hirviendo en los lóbulos frontales del cerebro, en un intento por inducir a un estado permanente sumiso, pero esto resultó fatal, aunque no era su intención en todos los casos. Ya estando en prisión, el 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en el Instituto Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin. Para ello, utilizó una barra de acero que tenía escondida para levantar pesas que había sacado del gimnasio. Sobre su vida y crímenes se han realizado decenas de series de televisión, películas y obras de teatro, hasta libros, con reportajes de sus compañeros de escuela. En los últimos años se estrenó una serie sobre su vida en la plataforma Netflix, una serie de 10 capítulos donde se exploran los crímenes de Dahmer, así como su infancia y gran parte de su adolescencia, la cual se titula Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Aunque la serie ganó gran popularidad, también fue sumamente criticada, ya que muchos consideran que la narrativa de la serie no toma en cuenta la perspectiva de las víctimas. Una vez más agradezco su tiempo. Si te gusta el contenido del canal, te invito a suscribirte. Hasta la próxima.